Muy bien, señores estudiantes, muy buenos días. Bien, vamos a comenzar eh, y continuar con lo que habíamos estado hablando. Hasta la semana pasada hablamos de las escritoras, ¿verdad? Ahora vamos a hablar acerca de el personaje femenino a lo largo, del tiempo. Bien, entonces vamos a tratar de abordar este tema de una manera concreta, pero rápida. Entonces, eh, cuando hablamos de lo imaginario femenino, nos referimos a cuál es esa proyección que nosotros tenemos del personaje femenino a lo largo de la historia. Es decir, cómo se veía la mujer en las novelas, en los cuentos, etcétera, a través de la voz del hombre, ¿verdad? Recordemos que primero, pues, escribían los hombres, etcétera, 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 ¿verdad? Entonces, ¿de qué vamos a partir? Vamos a partir desde las figuras mitológicas, diosas o personajes secundarios que siempre vislumbran este tipo de historias, ¿verdad? Entonces, la literatura clásica se basa bastante en lo que tiene que ver con la mitología. Recuerden que la mitología busca explicar el porqué de las cosas, por qué se originan, por qué se crean, etcétera. Entonces, en la mitología antigua se utilizaba bastante el personaje femenino, como pasa en muchas religiones, ¿verdad? De observar a la mujer como la culpable de los males, ¿verdad? Tenemos, por ejemplo, en el caso de la religión católica, tenemos la imagen perenne de Eva, ¿verdad? Como la que hace pecar a Adán. Tenemos la imagen de Lilith, etcétera. Entonces, esta imagen que viene desde la religión, recordemos que a los inicios la visión de la humanidad era teocentrista, que significa que estaba centrada en la religión. En este caso, la religión dominante pues era la religión católica. Por lo tanto, la mujer viene arrastrando esta concepción de de ser la causante de todos los males desde el teocentrismo, ¿verdad? Entonces, pasando la época clásica, vamos a hablar acerca de la Edad Media y el Siglo de Oro. ¿Qué sucede ahora con la mujer cuando deja atrás esta visión de ser la causante de todos los males? Bueno, en esta ocasión ya tenemos a la mujer como el objeto de atracción, es decir, va a ser el objeto de deseo de nuestros personajes protagonistas, ¿verdad? Siempre va a estar el héroe, va a estar el protagonista, el personaje principal que tiene alguna meta, algo que hacer con su vida, pero siempre va a haber un personaje principal femenino que va a ser el objeto de deseo, el objeto de los afectos de nuestro protagonista. Y del mismo modo, como sigue arrastrando esta visión de la causa de todos los males, en muchas ocasiones en estas historias se va a plantear la idea de que al ser el objeto de afecto del hombre, puede causar la perdición de este hombre porque puede terminar tan enamorado que es capaz de hacer cualquier cosa por esta mujer, ¿verdad? Y siempre se la va a catalogar como su posición dentro de la sociedad, como un ser inferior y débil, pero astuto. Es decir, conoce su posición, pero va a saber utilizarla. De ahí es que nosotros tenemos una obra muy importante llamada La Celestina de Fernando Rojas. Si bien es un personaje femenino fuerte, podría decirse que es uno de los personajes que realmente se convierte en la primer personaje astuto y manipulador dentro de una historia. De hecho, curiosidades aparte, es la primera vez que un personaje femenino se ubica como título dentro de una obra en estas épocas. Entonces, esta mujer se llama la Celestina, no sé si ustedes han escuchado ese término, ay, tal persona es la Celestina de esta pareja. ¿Por qué? Porque en esta obra Fernando Rojas nos ofrece a una mujer que se llamaba, cuya pasión era ayudar a los amantes a unirse en secreto, ¿verdad? Ella había pasado por unas relaciones amorosas fuertes y por tanto pues fue dejándolo de lado. Bien, vamos a observar esta visión que se tiene de la mujer, por decirlo de alguna manera, estas características particulares a través de una obra de teatro, ¿verdad? Donde tenemos a Calisto y Melibea. La obra de teatro de las que les estoy hablando es justamente La Celestina de Fernando Rojas. Bien, no voy a leerles el extracto completo, pero sí las partes donde se resalta lo que les venía hablando de la visión que se tiene de la mujer en esta época. Y aquí tenemos la primera. Fue preso en el amor de Melibea. Entonces, ¿qué hace esta línea? Convierte a Melibea en la culpable de todos los males del pobre Calisto. Más abajo. Habla y la describe a la mujer, ¿verdad? Le está hablando a ella. Tan perfecta hermosura te dotaste, tormento que tu ausencia me ha de causar. Entonces, es siempre la mujer la que causa los males,
la que es la culpable de cualquier padecimiento que tenga el héroe, y ella siempre va a ser la responsable de eso. ¿Qué sucede en el siglo XVIII, la Ilustración? Estamos hablando de siglos, cientos de años donde la imagen de la mujer se perpetúa de alguna manera. Aquí ya tenemos que la mujer sigue siendo viendo como un objeto hostil, ¿verdad? Su rechazo, su falta de afecto, lo que sea, hacia cualquier hombre es visto como algo malo. Entonces, se resalta también la inferioridad de la mujer y la mujer sigue siendo una madre de familia, una señora de casa. Las mujeres no salen de su rol doméstico todavía. Y aquí vamos a observar una obra de 1740 llamada Pamela. Esta obra se caracteriza por ser epistolar, es decir, todos sus capítulos, todas sus páginas se basan en supuestas cartas que este personaje, Pamela, le envía a su familia, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, en la carta número 10 tenemos una carta donde Pamela le escribe a su madre que el jefe de la casa ha querido abusar de ella. Entonces, nuevamente no vamos a leer todo por cuestiones de tiempo, pero es bastante interesante cómo, obviamente es escrito por un hombre, así que la percepción que ella misma tiene incluso es que ella es la culpable de lo que está sucediendo ahí. Entonces aquí tenemos, ella le está contando todo, cómo le ha ido, bla, 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 y dice, pero no asustéis, sigo siendo honrada. Quiere decir que no ha podido abusar de ella todavía y espero que Dios en su bondad me mantenga así. Y esta parte es bastante interesante porque en esta sección ella dice, él es un caballero tan educado que no sé qué, que no sé cuánto. Se ha degradado a sí mismo hasta el punto de proponerle libertades a su pobre criada. Ella es la criada. Ella considera que estar con ella lo degrada a él, porque ella solo es una criada. Entonces, y aquí menciona justamente lo que les había dicho hace un momento, que es que la mujer, a pesar de que tiene trabajo, en este caso porque trabaja como criada, como empleada doméstica, ellas, a pesar de que trabajan y tienen, entre comillas, cierta libertad para poder trabajar, esos trabajos están siempre vinculados a tareas domésticas. Entonces, aquí le está contando a los padres, trabajo mucho con la aguja en su ropa y en toda la ropa blanca de la casa y estoy además bordándole una chupa. Entonces, eh, todas esas tareas domésticas donde la mujer ya empieza a laborar siguen siendo dentro de las labores domésticas a las que las mujeres están obligadas, ¿verdad? Quizá hablo de él sin mucho respeto, pero él es el único culpable, ya que ¿por qué perdió toda su dignidad conmigo? Entonces, pueden observar que desde este punto de vista la mujer bueno, es un hombre el que escribe, pero a través de esta voz se puede ver que la mujer es la que sigue victimizándose y echándose la culpa de que el amo es el que quiere abusar de ella. ¿Qué pasa durante el siglo XIX? Ya estamos un poquito más acá, ¿verdad? Aquí el ángel del hogar comienza a quedar relegado para pasar a la visión de tener una femme fatal o una mujer fatal. Esta mujer que antes era idealizada como el ángel del hogar, ahora o es vista como un ángel del hogar o es demonizada como una mujer fatal que es capaz de conseguir lo que quiere, cuando quiere y como quiera. Las virtudes que antes adornaban a la mujer como la devoción religiosa, la laboriosidad, la resignación, la limpieza, van quedando poco a poco de lado para hacer campo a una mujer que es astuta, ingeniosa y que puede usar todas sus virtudes en favor de conseguir lo que desea. Por lo tanto, ahora se convierte en un producto seductor y peligroso. Entonces, a partir de aquí, las mujeres comienzan a tener personalidad, por decirlo así, ya opinan, ya hablan, ya se quejan, ya tienen cosas que decir más allá de lo que los hombres esperaban de ellas. Y así es como aparece Madame Bovary en 1857 de manos de Gustave Flaubert. Madame Bovary es una obra que revoluciona todo el mundo, que se prohíbe en múltiples países, etcétera, etcétera, por la temática en sí que abarca la novela. ¿De qué se trata Madame Bovary? Madame Bovary es una mujer que está casada, que el marido viaja mucho, en algún punto muere, y esta mujer comienza a encontrar el amor en otro hombre.
aún sin saber que el marido estaba muerto. Y este hombre no solamente es un hombre de menor clase social que ella, sino que además es más joven que ella. Entonces recuerden que para la época los hombres podían casarse con niñas, pero las mujeres jamás se casaban con hombres menores a ellas. Entonces es toda una revolución esta novela porque se presenta un personaje femenino primero como protagonista y segundo que va en contra de todas las normas sociales. Entonces, aquí ella justamente expresa, aquí se conoce al personaje, la forma en que lo amó y la forma en la que estaba cambiando toda su perspectiva con respecto a él, ¿verdad? Lo había amado con mil servilismos. Había sufrido tanto y sin quejarse. Después, su orgullo se había revelado. Así que poco a poco vamos viendo esa transformación del personaje femenino. Nos quedamos en estas épocas por 1800, 1900 para poder avanzar en las próximas clases con los personajes actuales ya escritos por mujeres, por la visión que realmente se tiene de una mujer. Recordemos que todos estos personajes femeninos, estas voces que acabamos de escuchar, son escritas por hombres. Hombres que no necesariamente conocen a profundidad a la mujer porque la mujer en sí no tenía voz, ni siquiera podía hablar. Así que, ¿cómo pueden los hombres realmente conocer lo que siente, piensa una mujer? Ellos escriben desde la perspectiva de lo que una mujer debería ser, lo que ellos sienten que debería ser una mujer. Bien, ¿qué tenemos para abordar esto de la Edad Media, siglo de oro, siglo XVIII y siglo XIX? Aquí tenemos el famoso poema de Dolores Ventimilla de Galindo, Quejas. Entonces ustedes pueden hacer clic aquí donde dice enlace y ahí les va a aparecer el poema. Si no, lo pueden buscar, no hay ningún problema. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Bueno, simplemente lo vamos a leer y vamos a contestar estas preguntas que están aquí relacionadas con el poema como tal. Ustedes lo leen y comienzan a contestar las preguntas. Dolores Vintimilla de Galindo pertenece a los siglos que acabamos de hablar y es una de las mujeres íconos de la poesía ecuatoriana porque no solamente por su poesía, que la verdad no es tanta, pero sí, sí por su historia trágica, porque su historia como tal va de la mano con lo que estamos revisando acerca de la imagen o el imaginario que se tiene de la mujer en la literatura durante esta época. Dolores Ventimilla descubre la infidelidad de su esposo y muchas cosas comienzan a caer una tras otra. Hay la idea errada de creer que ella se termina suicidando exclusivamente por la infidelidad de su esposo. No, no es eso, son muchas cosas más. Ella era una mujer apasionada a la lectura y a la escritura. Para la época, las mujeres no debían ni escribir ni leer. A ella le gustaba asistir a las tertulias donde se reunían los escritores y compartir sus escritos, compartir sus pensamientos, y era muy respetada dentro de ese ámbito. Pero las mujeres del pueblo de la ciudad de Cuenca hablaban mal de ella porque se reunía a conversar con hombres. Entonces se crea todo un ambiente bastante tenso dentro de ese pueblo, encabezado principalmente por el cura. No culpemos a las personas, no culpemos a la religión por lo que hacen las personas, ojo, pero el cura le echó la guerra por completo a Dolores Ventimilla al punto de hablar mal de ella durante cada misa, de hacer toda una campaña de odio y desprestigio contra ella, así que todas estas mujeres se sintieron envalentonadas de hacerle daño a ella. Por sí solas ya hablaban mal de ella, teniendo el apoyo del cura fue aún peor. Llegaron al punto de echarle piedras en la calle cuando caminaba, incluso de la mano de su hijo, que era un niño. Le gritaban cosas, no le querían vender comida, bueno, toda una historia atrás de todo eso y toda esa presión continua, esa desvalorización hacia su arte, hacia su trabajo, a su posición como madre, mujer, persona dentro de la sociedad, fue acabándola poco a poco y aún más que su marido se ausentaba largas semanas y ella ya sabía que era porque iba a ver a otra mujer en Colombia. Entonces, todo esto, un cúmulo de situaciones que la ofuscaron por completo hasta que ella ya no pudo más. Por eso, en la segunda parte de la tarea tienen la famosa carta de despedida que Dolores le escribe a su madre. Es el último poema, si podemos llamarlo así, que tenemos de las manos de ellas, donde finalmente ella entrega esta carta de suicidio y se quita la vida. Basado en esta pequeña cartita, también de despedida, van a tener unas cuantas preguntitas que contestar con respecto a esta lectura. No es nada más. Entonces, para las personas que hacen las tareas completamente a mano, sepan lo que pueden ahorrarse, escribir todas las opciones y simplemente poner pregunta y respuesta correcta. Pregunta y respuesta correcta
para que no escriban demasiado, ¿verdad? Entonces, por si acaso, los poemas, tanto quejas como carta de despedida, no es necesario que las escriban. Pueden sencillamente, pues, colocar pregunta, respuesta de cada una y eso es más que suficiente. Bien, señores, entonces, permítanme tomarles asistencia para que puedan descansar antes de la siguiente clase. Bien, Arias, Presente, licenciada, buen día. Balcázar, Presente. bien, Barros, Ceballos, Presente, licenciada. Saludos y bendición. Frutoso, Presente, licenciada. buenos días, Mindiolaza, Montero, Presente, licenciada. buenos días, Moreno, Presente, licenciada. buenos días, Nieto, Buenos días, presente, buenos licenciada. días, Olmedo Scarlett, Olmedo Tatiana, Valiente, Villegas. Bien, señores, entonces muchas gracias por haberse conectado. Les dejo activa las dos tareas de esta semana de metodología y de literatura y nos vemos la siguiente clase. Tengan un buen día y un excelente inicio de semana. Licenciada, Dígame. le quería decir algo. Es por lo que no he podido realizar el examen de lengua. Es por lo que estaba un poquito atrasado en las pensiones. Pero ya Eh, hablé con el director y ya cancelé las pensiones para ver si podía hacer el ya examen. listo, entonces le dejo abierto en este momento los dos exámenes para que pueda realizarlos. A la 1 de la tarde los cierro, así que trate de hacerlos con tiempo, ¿de acuerdo? Ya listo, está bien, ya gracias. El Listo. de metodología ya lo hice, falta el de lengua, ¿no? Ah, ya. Entonces, ya sabe, puede Sí, ingresar desde el Classroom para que pueda hacerlo entonces. ya está bien, sí, gracias. Listo. Ok, señores, entonces muchas gracias por conectarse. Nos vemos la siguiente semana. Tengan buen día.